Arrepentirse no es un cambio de mente, porque tú sigues teniendo tu misma mente con las mismas informaciones. Esa falacia es lo que ha vendido la iglesia evangélica, porque son unos paganos. Es imposible haber un cambio de mente, porque la información de tu mente siempre va a estar ahí, porque la mente es el almacén de las informaciones del alma, de las vivencias. La mente siempre va a estar ahí. Por eso los que se arrepienten y se descarrían, vuelve su mente a tener operación. No es cambiar de mente, es ir más allá de la mente, es trascender a la mente, es no obedecer lo que la mente te dice que hagas. Y sale el pregón: Dios ha muerto. Es verdad, el Dios teológico de la era de Nietzsche, construido por la iglesia de Roma, que son unos benditos paganos. Ese Dios murió. Esa construcción teológica. La realidad es que Pablo, o el escritor de Colosenses, está tratando de romper con corrientes filosóficas. Pero la forma filosófica como nosotros hemos visto a Dios es distinta. Necesitamos acercarnos al Dios bíblico, no al Dios teológico construido por Roma. Hay un Dios construido por la iglesia que castiga a los buenos y exalta a los malos. La idea institucional que la religión construyó de Dios, un Dios que castiga a los buenos y exalta a los malos. Esa idea, con el concepto filosófico de Nietzsche, muere. Dios ha muerto. Yo pienso que sí, que ese Dios institucional murió y que el que han construido en nuestras generaciones también debe morir. El Dios teológico debe morir para que prevalezca el Dios bíblico, el Dios creado por las instituciones religiosas. Por eso usted ve a la gente que están hablando de un grupo de creyentes que se reunieron en una universidad, están hablando de un avivamiento, y cuando usted va a los comentarios, lo primero que dicen en los comentarios es: hay un avivamiento porque no hay predicadores ahí, porque no hay figuras, porque la gente está cansada del Dios institucional fabricado por pastores de turno con su propia teología mental, el Dios de la mente. La gente necesita acercarse a un Dios asesino. Señores, muy buenos días a PMG Radio Show, en broma y en serio. Como cada semana de ella, bendiciones. Iniciamos la semana bajo la bendición del Padre. Iniciamos este día con una oración al Todopoderoso para que nos ilumine y alcancemos el nirvana, la iluminación. 13 me gusta. Vaya y déle like. Sí, necesito traducción. Dele like al video, compártalo, porque hoy es un tema bien interesante. Bien interesante. No, 112 likes, no podemos vivir con 112 likes, necesitamos más likes. Dele like al asunto, no sea así. Sácate esa idea de tu cabeza. Bien. Iniciamos hoy leyendo la santa y bendita palabra de Dios. En la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 2, verso 8 al verso 10. Emma me trae mi Biblia, que está aquí, la Reina Valera. Dios te bendiga, Reina, que además es Valera. Esta es la única reina que es Valera. Colosenses capítulo 2, verso 8 al 10. Wow, se siente una paz cuando Lenny no está aquí. Ahorita viene con su chancla torcido. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2. Oigan esto. Son misterios. Tomen nota para que voy a dar un breve estudio introductorio antes que empiece el programa. Colosenses capítulo 2. La carta del apóstol Pablo, o la carta a los Colosenses, se le atribuye originalmente a Pablo. O sea, tome notas y papel.
Esta es una de las cartas que se le atribuye a Pablo. Carta a la iglesia de Colosa. Los creyentes de Colosa son creyentes de origen gentil. Eran creyentes que son como usted. ¡Pagano! Son creyentes paganos. ¿Qué pasa? Esta carta, se le atribuye a Pablo porque quienes se dedican al campo de las ciencias bíblicas van a cuestionar eso por el tema del tiempo y el espacio. Los evangélicos creen que 13 cartas del Nuevo Testamento fueron escritas por Pablo. Sácate esa idea de tu cabeza. Hay cartas que se le atribuyen a Pablo y no fueron escritas por él. Pero como tú eres un pagano, tú te sigues tragando el cuento. Debe haber un punto de quiebre dentro de tu paganismo donde inicie el viaje hacia la iluminación. Es ese punto de quiebre donde tú dices, necesito escudriñar las escrituras. ¿A qué le llamaba Jesús a la escritura? Pablo, o quien escribiera esta carta, en el capítulo 2, verso 8, habla del pleroma divino. Pleroma, se lo voy a escribir en los comentarios ahí. Pleroma, pleroma, pleroma. Ahí está. Habla del pleroma divino. ¿Qué es el pleroma? Es la plenitud de la divinidad. Pleroma es la plenitud de la divinidad. Ese pleroma es esa luz infinita que lo llena todo. Para Aristóteles va a decir que esa luz infinita se llama logos. Hay un logos que da el origen a todas las cosas. El escritor de esta carta nos va a hablar del pleroma divino, el pleroma de Cristo. Ese pleroma es un término griego. La palabra plenitud en hebreo es la palabra sadot. Se la voy a poner en los comentarios. Y esta palabra lo que inicialmente tiene la connotación de llenarlo todo. Todo lo llena. Donde no hay vacíos. Pero sin más preámbulo, vayamos al texto. El escritor empieza diciendo, miren que nadie os engañe por medio de filosofías. La palabra filo, de ahí viene fileo, es la misma raíz griega. Filo, que es amor. Y sofía, que es sabiduría o conocimiento. Otra versión dice. Por lo tanto, es el amor al conocimiento o a la sabiduría. Entonces el escritor está diciendo, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y hueca sutileza. El problema no es que el escritor esté en contra de la filosofía, como el literalismo evangélico lo ha interpretado. Porque aún lo que el escritor va a entrar ahora en Colosenses capítulo 2, verso 8, el punto de vista que él va a plantear es un punto de vista filosófico. O sea que la filosofía en sí no es mala.
el mundo ha contado con grandes filósofos que han dado sus aportes a la humanidad. Uno de esos grandes filósofos, aunque no escribió nada, fue Sócrates, con la famosa frase milenaria que decía: yo solo sé que no sé nada. Ese desconocimiento total y el desconocimiento de su propia ignorancia le dio a Sócrates el bastón para estar hoy en el Salón de la Fama de los hombres más pensadores de la historia. Sócrates reconoce su propia ignorancia. Hay personas que ni siquiera saben que no saben. Oiga qué problema. Hay personas que ni siquiera saben que no saben. Ahí hay un rollo. Sócrates empieza diciendo: Yolanda, solo sé que no sé nada. Llegó Carolyn, como siempre, como Adrián Romero, con mano vacía. Ni una agüita para el cama. Ya, amén, a gloria a Dios. Entonces, grandes aportes, grandes pensadores. El caso de Platón, que fue un discípulo de Aristóteles, de esa misma línea filosófica. Platón va a empezar el concepto filosófico de que el cuerpo es la cárcel del alma. Hay una influencia platónica dentro del pensamiento evangélico. Los pentecostales son platonianos. Deberíamos cambiarle el nombre de pentecostales y llamarle iglesia platoniana. ¿Por qué platoniana? Por un simple concepto. Platón enseñaba que el cuerpo era la cárcel del alma. Ese bendito pagano. Que el alma había pecado en una realidad diferente a la nuestra. Y que había venido a este tiempo, a esta realidad, a este espacio, en una forma limitada por el cuerpo, a estar encarcelada. Pero mi boca no es mía, yo no puedo gritar, me vas a reprimir. Busca la canción de Lenny Salcedo que te la dedico. Tu bendita madre. Va a seguir. Entonces, ese pensamiento de Platón, un concepto filosófico, el cuerpo como cárcel del alma, el alma pecó en otra realidad y está en esta realidad prisionera. Muchos creyentes judíos y también judíos tomaron esto. Porque a Jesús le llevaron un hombre ciego de nacimiento y le preguntan quién pecó, este o sus padres. Le preguntan quién pecó. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Dando a entender que el ciego pudo haber pecado en otra realidad. O sea que en Israel habían personas que tenían el veneno del platonismo. Este concepto platónico lo vemos en las canciones famosas, como aquella canción evangélica que decía: no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Y los cristianos cantaban esa canción. También cantaban más allá del sol. Más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar más allá del sol. Eso es influencia platónica dentro del pensamiento cristiano. Entonces los cristianos empezaron a creer y pensar y entender que esta tierra era mala. Hello, listen to me. Empezaron a predicar que el tiempo en esta tierra era un tiempo malo. ¿Qué pasa con eso? Que vieron el mundo distinto. Mientras que en el libro de Bereshit,
El libro de Génesis. La palabra dice, y vio Dios que era bueno lo que había creado. Dios veía que era bueno. El hombre empezó a ver este mundo como ese concepto platónico de la cárcel del alma. A lo mejor tú hoy en día sigas siendo un platonista y sigas creyendo que tu espacio en la tierra es una cárcel. Imagínense los hombres que se casaron con una mujer peleona que pelea por todo y por nada. Se creen que están pagando una condena de algo que pecaron en la eternidad. Se habla hoy de la transmigración de las almas, un concepto de saluria en la cábala luriana. Entonces, hay algo interesante, algo nítido. El cuerpo, yo no le llamo la cárcel del alma. Yo creo que el cuerpo es el templo del alma. Es ese lugar sagrado donde el alma reposa. Y el alma no evoluciona fuera de la materia. O sea que el hecho de que el Padre, aunque usted no lo conoce todavía, más adelante le hablaré del Padre, a quien usted le llama Jehová. Él no se llama Jehová. Eso fue el confesor del Papa, Peter Galatín, que le puso Jehová. No le ponga sobrenombres al Creador. Pero esos son harinas de otro costado. El tema es que hay influencia platónica. Cuando tú crees que estás aquí pagando una condena, eres un platonista. ¿Qué pasa con eso? Punto número 3. Viene la corriente de pensamiento filosófica de Aristóteles. El gran Aristóteles, que fue el maestro de Alejandro Magno. Grande es Aristóteles. Este concepto con los escritos de Aristóteles hay que dividirlo en dos grupos. Los que son dedicados al punto de vista de la razón, de la lógica, al endiosamiento de la razón, y aquellos escritos finales de Aristóteles, que son lo que le llamamos los escritos metafísicos, que pertenecen al campo de la metafísica. Metafísica. Meta es más allá. Los escritos de Aristóteles que iban más allá de la física. No te compliques la vida. Por ahí anda ese pensamiento. La palabra arrepentimiento se la debemos a esa Grecia antigua. Metanoia, más allá de la mente. Arrepentirse es ir más allá de la mente. Arrepentirse es trascender la mente. La mente representa el pasado. Es vivir cada momento con la información de la hora, sin que el pasado tome ventaja, sin que el futuro te genere ansiedad. Es vivir el hoy, sin la ansiedad del mañana. Eso es arrepentimiento. Es vivir cada momento. Es que estás en tu casa comiendo, disfruta la comida. Es que estás teniendo relación con tu pareja, disfruta ese momento, sin la preocupación del mañana ni el dolor del pasado. Arrepentirse no es un cambio de mente, porque tú sigues teniendo tu misma mente con las mismas informaciones. Esa falacia es lo que ha vendido la iglesia evangélica, porque son unos paganos. Es imposible haber un cambio de mente, porque la información de tu mente siempre va a estar ahí.
Porque la mente es el almacén de las informaciones del alma, de las vivencias. La mente siempre va a estar ahí. Porque eso es lo que se arrepienten y se descarrían, vuelve su mente a tener operación. No es cambiar de mente, es ir más allá de la mente, es trascender a la mente, es no obedecer lo que la mente te dice que hagas. Vamos claro hasta aquí. Entonces, este asunto es serio. Los escritos de Aristóteles, grandes aportes de Aristóteles. Hay pensadores, filósofos que negaron la existencia de Dios, pero no negaron la existencia de lo divino. Una cosa es negar la existencia de Dios y otra cosa es negar la existencia de ese ser divino, de esa conciencia suprema, desde donde todos nosotros emanamos y que es nuestro creador. Entonces muchos filósofos van a negar la existencia de Dios, pero no con esa negación están diciendo que no exista una fuerza, una energía, una luz infinita que lo dirija y controle todo. Un punto de referencia. Dentro de esos grandes pensadores que negaron la existencia de Dios, Dios es la forma teológica de llamarle a lo divino. Listen to me. Dios es la forma teológica como en 4 letras se fabricó un ser desde el pensamiento. Una cosa es la divinidad, el ser divino, esa luz infinita, desde donde nosotros emanamos. Y otra cosa es muy diferente, la fabricación teológica de Dios. Es triste decírselo. Yo debería tirarle 4 o 5 lágrimas evangélicas. Pero tengo que decirte que el Dios en que tú has creído es una construcción del hombre. Y es frente a esta realidad a quien el filósofo alemán Friedrich Nietzsche un día se levantó de mañana y salió con un letrero y dijo: God ha muerto. Ese Dios ha muerto. Vosotros lo habéis matado. ¿Qué es lo que plantea Nietzsche? Que la idea de Dios, la fabricación teológica de la iglesia, una iglesia abusiva, una iglesia pagana, construyó un Dios para sus propios intereses. Un Dios que mandaba a los buenos al infierno por pensar distinto a los malos que dirigían la iglesia. Entonces lo bueno y lo malo en este mundo no lo determinaba Dios, sino la iglesia. Y es un concepto bien fuerte. Es una línea de pensamiento. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? De un momento. Hello. Dígalo. ¿Está en el aire? Está bien, está bien, está bien. Está bien, vamos a decirle. Señores, vamos a estar levantando oración. Me llamaron porque el pastor Miguel Gullón amaneció bien grave del ojo. Esto, usted sabe que esos son los síntomas de la liberación.
Usted sabe que el fin de semana fue muy fuerte. Y es bien difícil el asunto. Quiero que estemos orando por el pastor Miguel Gullón, que hoy amaneció bien grave del ojo. El Señor meta su mano y haga como Él sabía hacer y transmita sanidad a ese ojo, porque la verdad es que es bien difícil. Aparte también que esta semana hubo un sobreestrés del pastor Gullón, porque estaba el pastor Mario, tuvo que buscar la silla, los eventos. Esa gente estaban durmiéndose a las 3 y a las 4 de la mañana y levantándose a las 7. Es bien complejo. Así que en el nombre de Jesús declaramos una palabra. Yo pienso que al final el pastor va a tener que hacer lo que le recomendaron unos especialistas dominicanos, porque aquí en Estados Unidos la gente, discúlpeme por esta pausa, aquí en Estados Unidos las operaciones son un poco diferentes a nuestro país. Mucha gente de Santo Domingo viene a tratarse con médicos de aquí. Aquí los médicos, por miedo a una demanda, no hacen el trabajo muchas veces como lo tienen que hacer. Y eso es un limitante, porque le tienen miedo a una demanda y las cosas no salen como tienen que salir. Después de esa inversión que se hizo en esa operación, yo personalmente creo que el pastor va a tener que operarse en República Dominicana. Seguimos en esta línea. Bendiciones para Chama. Chama, está perdida y qué. Entonces, Friedrich Nietzsche planteó que la forma institucional como la iglesia construyó a Dios, esa forma había muerto, había llegado a su etapa final. Y sale el pregón: Dios ha muerto. Es verdad. El Dios teológico de la era de Nietzsche, construido por la iglesia de Roma, que son unos benditos paganos, ese Dios murió. Esa construcción teológica. La realidad es que Pablo, o el escritor de Colosenses, está tratando de romper con corrientes filosóficas. Pero la forma filosófica como nosotros hemos visto a Dios es distinto. Necesitamos acercarnos al Dios bíblico, no al Dios teológico construido por Roma. Es fuerte esto. Hay un Dios construido por la iglesia que castiga a los buenos y exalta a los malos. Un Dios. Yo le hablé de ese hospital a Pastor Gullón. Ese hospital es muy bueno. Quedaba cerca de donde yo vivía, de Caballona. Los americanos en los Alcarrizos, esos son el final de los muñequitos. No esta basura de Estados Unidos. Entonces, hay que alinearse a esto. Repito, el Dios de la Biblia no es el Dios teológico que se predica en los altares. Una cosa es el Dios de la Biblia, y cuando hablo de la Biblia no hablo de ti, Reina Valera. No hablo de ti. Hablo de los rollos en griego, hablo de los rollos en hebreo, porque tú tienes cositas ahí que no deberían tenerlas. Ponte por ahí. Entonces,
Alguien escribe ahí, un ignorante de la historia dice, al final Friedrich Nietzsche murió loco y con neumonía. ¿Y tú morirás? ¿De qué morirás? Morir loco no es un referente, porque todos nosotros tenemos un loco adentro. Hay acciones que parecen locas y todos moriremos de una enfermedad. Por elevado que sea nuestro pensamiento y nuestra filosofía, siempre habrán quienes quieran manchar nuestro legado. No te compliques la vida. Recuerda que se asoció la filosofía de Nietzsche con Alemania nazis. Se asoció la filosofía de Nietzsche con el exterminio nazi de Adolfo Hitler. Fue hasta hace 200 años cuando la imagen de Nietzsche se ha ido limpiando entre los círculos de la gente que piensan. Por personas como tú es que este mundo está así. Por menos de eso, tú debiste ser apedreado ahora mismo. Porque se trató de borrar la memoria de Nietzsche por el hecho de que Hitler tomó mucho de sus escritos, como ese homo, como así habló Zaraustra. Listen, como la genealogía de la moral, para propagar el veneno del narcisismo. Entonces, quien no conoce la historia es un googleador como tú, Yolanda. Entonces, tómate la pastilla, no venga dando una cátedra de historia cuando lo más cerca de la historia que tú has estado es viendo un documentalcito de Netflix de 15 minutos. A tu vida, pecador. Entonces, la idea institucional que la religión construyó de Dios, un Dios que castiga a los buenos y exalta a los malos. Esa idea, con el concepto filosófico de Nietzsche, muere. Dios ha muerto. Yo pienso que sí. Que ese Dios institucional murió y que el que han construido en nuestras generaciones también debe morir. El Dios teológico debe morir para que prevalezca el Dios bíblico. El Dios creado por las instituciones religiosas. Por eso usted ve a la gente que están hablando de un grupo de creyentes que se reunieron en una universidad. Están hablando de un avivamiento. Y cuando usted va a los comentarios, lo primero que dicen en los comentarios es: hay un avivamiento porque no hay predicadores ahí, porque no hay figuras, porque la gente está cansada del Dios institucional fabricado por pastores de turno con su propia teología mental, el Dios de la mente. La gente necesita acercarse a un Dios accesible. Es algo bien interesante. ¿Qué pasa con esto? Hay otro concepto filosófico que es bien profundo también. Pablo está hablando, el escritor de Colosenses, aquí, sobre la relevancia de no dejarse arrastrar por filosofía. Cada religión ha fabricado un Dios conforme a su línea de pensamiento. Esos son los dioses teológicos de la religión. Nosotros pensamos que el mundo necesita la oportunidad de conocer al Dios de la Biblia sin el veneno de la religión. Pero antes de empezar con el marxismo,
dele a compartir a la transmisión, porque esto está muy interesante. La filosofía de las religiones. Dele a compartir, comparta la transmisión. Cuando lo haya compartido, arrancamos. Tómate la pastilla y cógelo calmalón. Vamos arriba. La opinión, recuerden algo, decía el gran Sócrates, que quien no estudia no tiene derecho a la palabra. La opinión debe ser el resultado de una investigación continua. Y al final de tú investigarlo todo, en la parte culminante tú das una opinión cuando ya tú conoces todo lo que has estudiado. Cuando tú haces un análisis, separar lisis, partes, una separación de las partes. Entonces, por ahí que debe partir el asunto. La investigación tiene que tener coherencia. Si yo me pongo a leer un grupo de libros de gente que cree lo mismo que yo creo, yo no estoy investigando. Yo estoy afirmando lo que yo creo. Eso no es investigación. ¿Qué pasa con esto? Hay un hombre que dice lo siguiente: la religión, otro concepto filosófico que toca la religión, es el opio de los pueblos. Un judío, que un judío diga eso es distinto. Porque ciertamente los países con dictadores como la Italia de Mussolini, como la Rusia de Lenin, Stalin, como la Alemania de Hitler, como la China de Mao Zedong, todos esos grandes dictadores, como la Chile de Pinochet, como el Perú, listen, de Fujimori, como la Dominicana de Trujillo. Todos esos grandes dictadores han podido hacer lo que han hecho por una alianza estratégica con la religión. La religión ha jugado un papel importante en el daño que los dictadores le hicieron a los pueblos. ¿Qué pasa con eso? Algo diferente. Nosotros necesitamos un replanteamiento de lo que hemos creído. Una revisión. Pero que esta revisión nazca no de un razonamiento filosófico, sino que nazca de una conexión genuina con lo divino. Para poder tener conexión genuina con lo divino y que la mente no nos juegue un engaño, debemos nosotros ser sinceros para con Dios. La filosofía de mal entiende que la religión es el opio del pueblo. La gente se molesta con esta declaración. Pero
la misma molestia que tú sientes con esta declaración te está diciendo que tú no tienes una conexión con Dios, sino que tú perteneces a una religión. Así es como dice Sama Vargas. Yo estoy en contra de todas las religiones, porque estoy a favor de la religión. Es una frase milenaria que dijo el gran Ocho. El mismo hecho de haber tantas religiones nos deja claro la falsedad de la misma. Porque habiendo tantas religiones, es evidente que la falsedad está dentro de ella. Hay cosas claves en las religiones. Maestro Gamaliel, ¿cómo yo sé que estoy en una religión y no en una conexión con Dios? El punto número 1 es, para tú saber que perteneces a una secta religiosa, es que dentro de las sectas religiosas solamente se hace lo que el caudillo que está arriba dictamina. La persona cuando se va a casar, la persona cuando va a tomar un trabajo, la persona cuando va a tomar una carrera en la universidad, cuando se va a ir de su casa, todas esas decisiones que son lo que le dan esencia a la vida, la autoridad de esas decisiones la deposita sobre el que lo dirige. Entonces tú no estás en una relación con Dios. Tú estás en una secta religiosa. Y está bajo el opio de la religión. Evidentemente. Número 2. Las sectas religiosas no permiten que sus creyentes tengan coinonía con otras corrientes de pensamiento. Listen to me. Punto número 2. Las sectas religiosas no permiten que los que son miembros de ese gremio tengan coinonía con otros creyentes que tienen otra línea de pensamiento. Por eso hay pastores que han prohibido a la gente que oiga esta radio. ¿Por qué? Porque son parte de una secta religiosa y temen ser expuestos. Cuando tú estés en un lugar, que venga el apóstol Mario, que venga Bará, y tú digas, yo voy a adorar a Dios, el CDR, por ejemplo, y el pastor te diga, no tiene mi permiso. Tú no estás en una iglesia. Tú estás en una secta peligrosa. Entonces, a eso se refirió mal cuando habla de que la religión es el opio del pueblo. Porque tenemos personas inteligentes en el pueblo siendo dirigidos por una persona sin capacidad, de forma dictatorial. Entonces, en estas sectas hay algo interesante. Estas sectas no permiten el libre crecimiento de las personas, sino que le quieren cortar las alas a todo el que quiere volar. La religión verdadera es la religión del amor. Hubo un encuentro
Entre el teólogo de la liberación, Leonardo Boff, ¿quién es ese? Y el gran Dalai Lama. En ese encuentro entre Leonardo Boff y el gran Dalai Lama, Leonardo Boff le pregunta al Dalai Lama: ¿cuál es la religión verdadera? Leonardo Boff pensaba que el Dalai Lama se iba a inclinar por su religión. Pero no. Para sorpresa de Leonardo Boff, teólogo de la liberación, el Dalai Lama le dijo: la religión verdadera es la religión del amor. Es cuando tú ayudas a los demás sin importar cuál sea su creencia religiosa. La religión verdadera es el amor en la unidad. Es aprender a compartir lo que tenemos desde el amor. Este mundo necesita sanar desde el amor, no desde el odio que crea la religión. Ya nosotros no aguantamos más divisiones. Hay bastantes divisiones. El Jesús que debemos predicar es el Cristo que llevamos dentro. Hasta que ese Cristo celestial, dame audio, hermano. Hasta que ese Cristo celestial no se encarne en nosotros y podamos gritar como Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La encarnación del Cristo en mi persona. La encarnación del amor. Es bien necesario eso. La religión verdadera es la religión del amor. Es que practiquemos el amor con nuestros semejantes. Es que nosotros vivamos bajo la plenitud divina. El apóstol Juan dijo lo siguiente. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La esencia de la divinidad no es más que amor puro. La esencia divina es amor. El apóstol Pablo va a decir que miren con qué amor nos ha amado el Padre, que ha dado su Hijo unigénito por nosotros. O sea que el amor, una de las características del amor es que es una entrega continua. Pero nosotros, los seres desconectados de Dios, no entendemos algo. El Padre te ama. Sin embargo, el Padre no te tiene en una jaula. Si tú vas al bosque y ves una flor, esa flor está muy agradable y muy linda. Y tú le tomas aprecio a la flor. Tú contemplas la flor. Hasta que tú dices: me voy a llevar la flor. Y arrancas la flor de su hábitat.
y te la llevas. Desde que tú arrancas la flor de su hábitat, sus días están contados. Cuando tú dices que amas a alguien y quieres cambiar su naturaleza para garantizar el amor que tú sientes por esa persona, es como si tú estuvieras arrancando una flor del bosque. Y en vez de amor, tú lo que vas a manifestar es una posesión. Los seres humanos, al hambre de poseer algo, le llaman amor. Cuando tú amas algo, nunca lo arrancas de su hábitat, de donde él es feliz. La religión verdadera es la religión del amor. Y tenemos que llevar esa religión del amor a los hogares. Porque el hambre de poseer al otro, de dominarlo, está acabando con esta humanidad. Si tú amas algo, déjalo en su hábitat. Disfruta su esencia. Cada ser humano es diferente a otro. Tiene una naturaleza distinta. Tiene una luz distinta. Cuando tú amas, tú no intentas poseer. Porque tú amas las cosas como son. Si vas al bosque y ves una flor, no la arranque y te la lleve. Contémplala. Contémplala desde el amor. Y deja que surja una conexión entre esa flor y tú. Desde la contemplación. Desde la contemplación tú vas a poder sentir la esencia de la flor. Y el espíritu de la flor se conectará contigo. Y la felicidad que te tiene que transmitir la flor, te la va a transmitir desde su hábitat. Sakaya Mahua. Desde su hábitat. Por la contemplación. Lo mejor que te puede brindar alguien es cuando tú lo dejas ser quien es. Y desde su hábitat, tú conectas con su esencia. Tú conectas con lo divino que hay dentro de esa persona. La Biblia dice, he puesto eternidad en el corazón del hombre. La contemplación. Contempla, ama. Amas desde la esencia. No permitiendo que nadie te arranque de tu hábitat. Tú no tienes que cambiar tu esencia para demostrar que tú amas a alguien y someterte a su control. No poseas nada. Ama sin poseer. Pero tampoco permita que te posean. Porque al poseerte te sacaron de tu hábitat. Y has perdido tu esencia. Hay mujeres que no pueden ni siquiera sonreír. Porque eso le molesta a alguien. Y han sacrificado su sonrisa
con tal de estar bien con una persona. Han sacrificado su esencia, lo que tú eres. Han sacrificado su vida. Es mi oración, que nosotros podamos recuperar el control de nuestra vida. Y lo peor de todo es que ese control lo hemos entregado de forma voluntaria. Por eso es que ya tú no eres la joven alegre de tu adolescencia. Por eso es que ya tú no eres el hombre alegre de tu adolescencia. Porque hoy tu vida se ha resumido a dejar que otros determinen tu felicidad. Quien no es feliz consigo mismo no podrá ser feliz con nadie. Un saludable amor propio es el punto de partida para salir de las sectas religiosas. El amor. Que el amor, dice la palabra de Dios, que el amor sana todas las enfermedades. Cuando dice que el amor cubrirá multitud de pecados, empieza a vibrar desde el amor, pero de un amor que no necesita poseer. Un amor que simplemente es. Y yo, el Espíritu Santo, me muestra que hay muchos hombres y mujeres que me están escuchando y ahora lágrimas salen de sus ojos. Porque están en relaciones enfermizas, donde se han esclavizado a una filosofía de pensamiento, pero han perdido su esencia. Tu esencia necesitas recuperarla. Recuperar el control de tu vida. Recuperar el amor divino. Su esencia, su naturaleza. Yo bendigo tu vida en este inicio de semana. Para que tú que estás solteras te ames lo suficiente para sanar el alma. Y cuando tu alma esté sana, tú vas a atraer hacia ti la persona correcta. Desde la esencia. Desde la esencia. Una conexión espíritu, alma y cuerpo. Qué maravilloso año para sanar, 2023. Qué maravilloso año para empezar relaciones sin toxicidad. Tú no eres FBI para pasarte la vida entera fastidiándole la vida a otro por tu hambre de poseer.
A veces dañas el amor por esa ambición desmedida que tienes de poseer a la otra persona. No tienes que obligar a nadie a que esté al lado tuyo. Lo que necesitamos es sanar tu confianza propia. Lo que necesitamos es sanar tu amor propio. Porque desde ese amor, desde esa recuperación de la confianza, tú no te vas a convertir en la pesadilla de nadie. Solamente cuando sanas el alma, atraes el amor divino. En esta hermosa tarde debemos empezar pidiéndole a Dios que nos sane desde el alma. Por eso Pablo dice que no te dejes llevar por filosofía y hueca sutileza, según la tradición de los hombres, pero no según Cristo. Deja que el pleroma del Hijo, dice Pablo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la vida. Estar en el Mesías es estar pleno. Es sentirte en un estado de gratitud permanente. Te tomas un vaso de agua con gratitud. Compartes con alguien con gratitud. Porque el que te está dedicando tiempo, te está dedicando parte de su vida. Y a quien tú le dedicas tiempo, le estás dedicando parte de tu vida. Entonces, ¿por qué seguir en algo que sabes que no cuenta con el sello divino? Mientras tú sigues sufriendo desde el lodo de la opresión y la posesión, hay que renunciar a las carencias que llevo en el alma. Atrévete a escribirlo ahí. Yo quiero renunciar públicamente a las carencias de mi alma. Y quiero atraer desde el amor, desde mi sanidad, desde mi amor propio, desde mi felicidad interna. Yo oro hoy a Dios para que Dios te libere de todas relaciones parasitarias que te drenan el alma. Todo lo que te drena el alma, el Padre lo aleje de tu vida. Es un tiempo de sanidad. Un tiempo de meditación. Meditar a solas con el Padre. Las carencias del alma. Las carencias del alma. Que todo lo que haya dañado tu corazón se vaya de tu vida.
El Espíritu de Dios me habla de que está sanando muchas mujeres que necesitan sanar esa niña interior y hombres que necesitan sanar ese niño interior. Mujeres que fueron abusadas en la infancia, niños que fueron abusados en la infancia. Y esa energía del mal está en su ser. Yo quiero orar hoy por personas que han pasado por abusos. El Padre está sanando tu corazón. Pero lo hace desde el amor. El Padre te está devolviendo el control de tu vida, que cuando pasó el abuso lo perdiste. Para alguien dañar tu estima propia, tienes primero que subir donde tú la tienes. Eleva tu autoestima hacia donde Dios la quiere. Tú eres lo que el ser divino, ese Dios maravilloso, esa esencia amorosa, sana y limpia tu alma. 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 Por los méritos de Yeshua. Por los méritos de Yeshua. Santo eres, Señor. Tú eres santo. Para ti no hay nada imposible. Sana el interior. Yo estaba meditando en estos días. Estaba meditando. Felipe, cuando tú sanas, todo lo que está a tu alrededor sana. Cuando tú estés en una posición de sanidad, sano, desde esa sanidad tú puedes transmitir sanidad a esta persona, a tu pareja. Pero necesitas sanar tú primero. Estaba meditando el día pasado. Y mientras meditaba, yo le decía al Padre, quiero conocerte. Más que saber tu nombre, más que conocer mucho de ti, quiero intimar contigo.
de repente, esa sensación, esa vibración tan fuerte, empezó a sacudirme, a sacudirme. A sacudirme. Y ahí surgió un cántico. No pude oír tu voz. Y tu presencia me enamoró. Hay mucha gente que está desesperado por escuchar la voz de Dios. Moisés no pedía su voz. Moisés simplemente como un niño. Y siento a Dios en esta hora. Moisés simplemente como un niño le dijo: ¿sabes qué? Si tú no vas conmigo, yo no iré. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Si tu presencia conmigo